Hola, buenos días. Mi nombre es Jenny Paola Saavedra Toscano, soy del CAU de Bucaramanga. En este momento estoy estudiando licenciatura en educación infantil, voy en primer semestre. En este momento no laboro. El año pasado me saqué el técnico en atención a la primera infancia y me gradué en diciembre. Ahora vamos a dar comienzo para las preguntas de la primera estrategia. La primera es, ¿cómo crees que evolucionan las diferentes prácticas educativas a distancia? Para responder esta pregunta debemos hacer un recorderis al pasado, ¿sí? Empezando por que todo esto comenzó en el siglo XVIII, ¿sí? Mediante cartas. Así empezó la educación, la educación a distancia. Luego, en 1840, vemos a Isaac Pitman, que fue el primer inventor, que fue al que se le ocurrió la idea de mandar material, ¿sí? Mediante correspondencia para que el estudiante pues se adiestrara, leyera y conociera acerca de los temas. Ya vamos más o menos en el siglo XX, ¿sí? Podemos recordar que ya fue en Canadá, donde ya la educación era por correspondencia directamente, mandaban su material, ya mandaban también las evaluaciones por correspondencia, el estudiante tenía que responderlas y enviarlas de nuevo al profesor para ser calificadas. En los años 70 y 80 más o menos ya podemos ver que también lo llaman e-learning, que esto ya todo es con tecnología, es mediante la interacción con el computador. El profesor lo que hacía era que los materiales ya no lo mandaban por correspondencia, sino el material en el que llegaban los estudiantes a ver eran diapositivas en PowerPoint. Entonces el estudiante se sentaba en su computador y miraba las diapositivas en el computador. Ya más o menos fue evolucionando esto, ¿sí? Y ya era la educación en línea, en donde ya eran videoconferencias directamente, el profesor ponía una cita con sus estudiantes. Podemos saber que los estudiantes podrían estar en cualquier parte del mundo, pero en ese momento, todos cuando el profesor dijera la hora, todos en cada parte donde estuvieran con su computador, tenían que acceder para ver la clase del profesor a esa hora. Las personas que no podían estar en ese momento directamente se perdían la clase. Ya hemos visto ya la evolución un poco más, ¿sí? Ya ahora con las nuevas tecnologías, sobre todo nosotros ahora que estamos estudiando a distancia, vemos que ya la institución nos brinda un tutor, el cual podemos llamar, el cual podemos escribirle, verlo por videoconferencias, de modo presencial. Los recursos que nos dan siempre van a estar en una plataforma, nos van a dar videos, nos van a dar libros, nosotros mismos por nuestra propia cuenta podemos indagar, investigar. Entonces no es una educación en la que es muy cerrada, sino también podemos ver, por eso se llama también abierta, educación abierta y a distancia, porque podemos investigar, podemos mirar, podemos irnos a otras partes del mundo, a seguir mirando a ver la información, qué información tienen allí, qué información encuentro por acá, y nosotros mismos tener el raciocinio y sacar nuestras propias conclusiones de lo que nosotros estamos aprendiendo. Para la segunda pregunta es, ¿cuál es la finalidad de la educación abierta? Yo creo que la finalidad de la educación abierta sobre todo es esa interacción de la que yo hablaba antes con personas de otras culturas, personas de otras ciudades, de otros continentes, en los cuales cada uno tiene su concepto, su información, lo que ha investigado, todos llegan a dar un poquitico en sí y podemos llegar a un gran contenido porque cada uno tiene su producto investigativo, cada país tiene su investigación y podemos sacar una conclusión y ahí es donde nosotros vamos a empezar a conocer más acerca de los temas, ¿sí? Por eso es educación abierta, lo podemos encontrar también en el software libre. La tercera pregunta, esto es la educación, que si la educación a distancia es, es de calidad, perdón. Pues sí, yo creo que la educación a distancia es de calidad, aunque todo depende de la persona y del estudiante. Si nosotros somos autónomos, si nosotros somos responsables de nuestro tiempo, si nosotros tenemos metodologías para que este estudio sea productivo para nosotros, obviamente va a ser de calidad. Habrán personas que les va a costar muchísimo porque están acostumbradas a la educación tradicional
en la que están acostumbrados a que un profesor se pare enfrente tuyo y te diga la información, te dé la información y tú comas entero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quieren acceder a una educación a distancia, van a necesitar ese raciocinio, esa necesidad de pensar si lo que estás estudiando, si lo que estás leyendo, si lo que estás investigando es verdad o qué otra vía puedes coger. Empiezas a tú mismo cuestionarte, hacerte preguntas. Y entonces eso es lo que lleva a una buena calidad. Es un poco más complicado que una educación presencial, pero para todo es posible. Y yo creo que en este ámbito en el que nosotros estamos, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, ahora lo vamos a ver más fácil porque todo está evolucionando. Todo es ahora tecnológicamente. Sí es complicado el cambio, pero sí se puede. Y pues con esto finalizo mis preguntas. Les deseo un buen día para todos y hasta luego.